¿Alguna vez te has detenido a observar a esas personas que parecen tener dinero siempre, sin importar lo que ocurra? No importa si la economía se desploma, si los precios suben o si el mundo parece derrumbarse, esas personas mantienen una calma envidiable, no se desesperan, no viven corriendo detrás de las facturas y, lo más curioso, tampoco parecen adictas al trabajo. ¿Qué tienen de especial? No hablamos de quienes solo pasan la tarjeta de crédito sin mirar el saldo, tampoco de los que heredaron una fortuna o tuvieron la vida resuelta desde su nacimiento. Hablamos de personas comunes, con trabajos normales, con responsabilidades, con deudas como cualquiera, pero que han aprendido a dominar un arte silencioso, el arte de manejar el dinero con inteligencia, serenidad y propósito, al estilo de los estoicos, porque tener dinero no se trata de acumular billetes, sino de crear orden interior o de controlar los impulsos y las decisiones que tomas cada día. Marco Aurelio dijo que la riqueza consiste más en reducir los deseos que en aumentar las posesiones. Tal vez ahí esté la primera pista. Las personas que siempre tienen dinero, antes de dominar sus finanzas, aprendieron a dominar su mente. Al final, el dinero no es más que energía. Fluye hacia quienes lo valoran y se aleja de quienes lo usan para llenar vacíos. Administrar el dinero, en esencia, es aprender a administrarse a uno mismo, y eso exige conciencia, disciplina y una visión clara de lo que realmente importa. En este episodio quiero invitarte a mirar el dinero desde otra perspectiva, no como un enemigo, ni como un fin en sí mismo, sino como un reflejo del orden interior que hay en ti. Voy a compartir contigo 5 trucos que las personas que siempre tienen dinero aplican de manera natural, casi como una filosofía de vida. Empecemos con el primero. Truco 1. Haz un presupuesto para tu yo presente, no para tu yo ideal. Muchos comienzan el camino hacia la libertad financiera con una idea tan noble como peligrosa. El deseo de ser su mejor versión, esa voz interior que dice, ahora sí, esta vez lo lograré. Mientras abres una hoja de cálculo o una libreta nueva, dispuesto a construir el presupuesto perfecto. Pero lo que suele suceder es que ese presupuesto no lo hace la persona real que eres hoy, sino el personaje ideal que imaginas ser: disciplinado, frugal, constante. El problema es que ese personaje aún no existe, es una proyección, una ilusión de quien te gustaría llegar a ser, no de quien realmente eres. Imagina a alguien que gasta $300 al mes en comida. De pronto, decide que su nuevo yo será responsable y ahorrador, y ajusta su presupuesto a $150. Lo hace con entusiasmo, convencido de que cocinará más en casa, evitará los restaurantes y comprará solo lo necesario. En el papel, el plan parece impecable. En la vida real, fracasa antes de terminar el primer mes. La razón es sencilla. Aunque pocas veces queremos aceptarla, nuestros gastos no son números, son hábitos. Comer fuera, pedir un taxi, tomar algo después del trabajo, salir con amigos el fin de semana, ir al cine o al teatro. Todo eso no son decisiones aisladas, sino rituales cotidianos que dan forma a nuestra identidad. Cambiar los números sin cambiar la conducta es como intentar modificar un río moviendo piedras en su superficie. El cauce seguirá siendo el mismo. Epicteto, uno de los sabios estoicos, enseñaba que no nos perturban las cosas, sino la opinión que tenemos sobre las cosas. Y en las finanzas ocurre lo mismo. No nos arruinan los gastos, sino la manera inconsciente en que los justificamos. Pensamos que un pequeño lujo no afecta, que merecemos un descanso, que mañana seremos más cuidadosos, pero mañana es hoy.
y hoy es el único terreno donde realmente puedes actuar. Por eso, el presupuesto no debe ser un ejercicio de fantasía moral, sino un retrato honesto de tu presente. Si tus hábitos actuales te llevan a gastar $300 en comida, ese es tu punto de partida, no tu vergüenza. En el mundo empresarial, ningún director financiero ajusta cifras basándose en deseos o promesas. Los presupuestos se construyen sobre los datos históricos, sobre la realidad fría y verificable. Solo después, cuando se observan cambios sostenidos en el comportamiento, se reajustan las proyecciones. Lo mismo aplica para ti. Si logras, con esfuerzo y coherencia, reducir tus gastos en alimentación a $200 durante varios meses, entonces ese será tu nuevo número real. No antes, la sabiduría no está en recortar, sino en comprender, en observar cómo y por qué gastas. Si cada gasto refleja una necesidad emocional o social, entonces el trabajo no es solo financiero, sino interior. Pregúntate, ¿cuántas veces gasto por aburrimiento, por ansiedad o por miedo a quedar fuera? En ese espejo, el dinero se convierte en una herramienta de autoconocimiento. Los estoicos buscaban precisamente eso, vivir en armonía con la realidad, no con el deseo de que fuera distinta. Haz de tu presupuesto un acto de sinceridad, no de autoengaño. Acepta tus hábitos, tus debilidades, tus rutinas. Luego, poco a poco, trabaja en transformarlas, no con culpa, sino con claridad, porque cuando tus acciones cambian, tus números los seguirán de forma natural. De lo contrario, vivirás atrapado entre dos versiones de ti mismo, la que gasta y la que sueña con dejar de gastar, y en esa tensión, la frustración se convierte en compañera. El verdadero progreso comienza cuando haces las paces con tu realidad. Tu yo presente no necesita ser castigado, necesita ser comprendido, y desde esa comprensión puedes construir un sistema que funcione, que te acompañe, que refleje quién eres mientras trabajas en quién quieres ser. Así, tu presupuesto deja de ser una lista de restricciones y se convierte en una declaración de libertad. Libertad de actuar con conciencia, no con culpa. De decidir con propósito, no con ilusión. Truco 2. Saber distinguir entre necesidades y deseos. Durante años hemos escuchado la misma frase repetida como un mantra. Hay que aprender a distinguir entre lo que necesitamos y lo que simplemente queremos, pero cuando llega el momento de aplicarlo en la vida real, casi nadie logra hacerlo con claridad. ¿Por qué? Porque el límite entre ambas cosas rara vez es tan evidente como parece. La vida no es una lista contable ni una fórmula moral, es una red de decisiones, emociones y contextos que cambian cada día. Y ahí es donde se esconde la verdadera dificultad. Si lo pensamos con serenidad, hay necesidades básicas que todos compartimos. Un techo donde vivir, alimento, agua limpia y ropa que nos proteja del frío o del sol. Son pilares fundamentales de la existencia, los que Marco Aurelio habría llamado las condiciones naturales del vivir. Sin embargo, una vez que estas bases están cubiertas, entramos en un terreno mucho más ambiguo. Una zona gris donde el deseo se disfraza de necesidad. Para algunos, realizarse un chequeo médico cada 6 meses es un acto de autocuidado indispensable. Para otros, un gasto innecesario. Para algunos, comer en un restaurante elegante es un lujo. Para otros, una forma de conectar con amigos o cerrar una oportunidad laboral. Lo que para uno es capricho, para otro puede ser inversión. Y esta diferencia no depende solo del dinero, sino del propósito que da sentido a cada elección. Mi padre me enseñó esto sin proponérselo. El día que llegó a casa con un Rolex nuevo, recuerdo que yo lo miré sorprendido.
casi con indignación. Pensé, ¿por qué gastar tanto en un reloj? Pero él sonrió y me explicó que no era para él. Lo había comprado para regalárselo a un cliente importante, alguien con quien llevaba años construyendo una relación de confianza. En ese instante entendí que aquel reloj, lejos de ser un símbolo de vanidad, era una herramienta de gratitud y respeto, un gesto que, dentro de su contexto, era una necesidad profesional. Y fue entonces cuando comprendí que el valor de una decisión no está en el precio del objeto, sino en la intención que la respalda. Epicteto enseñaba que no hay que temer a las cosas, sino a la opinión que tenemos sobre ellas. Aplicado a nuestras finanzas, esto significa que el problema no es el dinero que gastamos, sino la ceguera con la que decidimos si actuamos por impulso o por comparación. Los deseos se multiplican y nunca se sacian. Si actuamos con conciencia y moderación, incluso lo simple nos basta. En la vida moderna, donde la publicidad se infiltra en cada rincón y las redes sociales convierten la comparación en un deporte, esta distinción se vuelve un acto de resistencia. Resistir la presión de aparentar es una forma de libertad. Para encontrar claridad, te propongo un ejercicio práctico y profundamente liberador. Toma un papel y divide tus gastos en 4 categorías. En la primera, escribe tus necesidades de alta prioridad, aquello que verdaderamente sostiene tu vida. Vivienda, alimentación básica, salud, educación. En la segunda, anota tus deseos de alta prioridad, las cosas que, aunque no indispensables, te aportan bienestar genuino, inspiración o crecimiento, un viaje que amplía tu mente, un curso que potencia tu talento, una cena que fortalece vínculos. En la tercera, escribe tus necesidades de baja prioridad, cosas que podrías reducir o postergar sin poner en riesgo tu equilibrio. Ipsilonmente, en la cuarta, ubica tus deseos de baja prioridad, esas compras impulsivas, superficiales o repetitivas que no añaden valor real a tu vida. Este método, aunque sencillo, cambia la forma en que miras tu entorno. Te obliga a enfrentar tus decisiones con honestidad. No hay nadie observándote, solo tú frente a ti mismo. Y en ese espejo se revela quién manda en tu vida. Si eres tú o tus impulsos. Los estoicos hablaban del dominio de sí, de gobernar las propias pasiones para no ser esclavo de ellas. Clasificar tus gastos no es un acto contable, es un acto filosófico. Te enseña a distinguir lo esencial de lo accesorio, lo que te construye de lo que solo te distrae. Cuando practicas este discernimiento durante semanas o meses, algo curioso empieza a suceder. Te das cuenta de que muchos de tus deseos antiguos ya están cumplidos. Aquella prenda que anhelabas, ese teléfono que tanto te parecía necesario, el viaje que soñabas, ya los tienes o ya los viviste. Pero como no los detuviste a agradecer, tu mente siguió corriendo detrás de la próxima meta. Vivimos en una cultura de escasez emocional donde nunca es suficiente, aunque tengamos más que nunca. Por eso, el paso final de este truco es aprender a detenerte, a mirar lo que posees y decirte, esto basta por ahora, tengo más de lo que alguna vez pedí. 4. La gratitud es una de las formas más puras de riqueza. Séneca decía que el hombre sabio no es el que tiene mucho, sino el que necesita poco. Y cuando logras distinguir tus necesidades reales, cuando entiendes que desear menos no es perder sino ganar serenidad, algo en tu interior se alinea. Empiezas a gastar con propósito, no por costumbre, a comprar por valor, no por ansiedad, a trabajar no para mantener apariencias, sino para sostener tu libertad. Ese es el punto donde el dinero deja de ser una carga y se convierte en una herramienta para vivir con sentido. Truco 3. Evita las deudas de consumo a toda costa.
En un mundo donde la inmediatez se ha convertido en una forma de vida, donde cada deseo parece necesitar satisfacción instantánea, las deudas de consumo se han vuelto una trampa silenciosa que captura a miles de personas cada día. Pero los verdaderamente ricos, aquellos que no solo tienen dinero sino también libertad, piensan y actúan diferente. Ellos entienden que la deuda no es una herramienta de progreso personal cuando se usa para llenar vacíos emocionales o para aparentar un nivel de vida que aún no se puede sostener. Los estoicos, como Séneca, nos recordaban que la libertad no se compra con oro, sino con la capacidad de no depender de lo que no necesitamos. En el terreno financiero, eso se traduce en evitar a toda costa gastar lo que no se tiene. Las personas verdaderamente prósperas evitan pedir dinero prestado para cubrir gastos de consumo, no piden préstamos para comprar ropa de moda, ni usan su tarjeta de crédito para pagar cenas costosas o vacaciones improvisadas. Ellos comprenden que cada deuda es una renuncia parcial a su libertad futura, porque con cada cuota que se debe pagar, se vende un fragmento del mañana. Si algo no puede pagarse hoy con el dinero disponible, simplemente se pospone. La abuela de mi esposa solía decir una frase que resume esta sabiduría ancestral. Si no me alcanza, me lo ahorro. No hay arrogancia en esa frase. Hay disciplina. Es la conciencia de que lo verdaderamente valioso no es poseer más, sino mantener el control. Este pensamiento, profundamente estoico, refleja una verdad esencial. Quien domina su deseo, domina su destino. Y en la economía moderna, dominar el deseo es la forma más directa de construir riqueza real. Quienes siempre tienen dinero no rechazan el uso de las tarjetas de crédito, pero las utilizan con una lógica implacable. Las usan como una herramienta, no como una muleta. Cada compra con crédito está respaldada por la certeza de que podrán pagar el saldo total a fin de mes. Nunca pagan intereses, porque jamás gastan más de lo que pueden cubrir con su propio dinero. De este modo, aprovechan los beneficios del sistema sin convertirse en sus esclavos. Usan las tarjetas para acumular puntos, recibir recompensas o viajar con ventajas, pero jamás para comprar lo que no pueden costear. Saben que el crédito no es dinero propio, sino una ilusión peligrosa. La diferencia entre un sabio financiero y un deudor crónico no está en cuánto ganan, sino en cómo entienden el valor del tiempo. Cuando alguien se endeuda para consumir, está hipotecando su futuro por un placer efímero. Los intereses que paga son, en esencia, el precio de su impaciencia. Por eso los ricos se alejan de los prestamistas depredadores, de las instituciones que ofrecen crédito fácil, con sonrisas amables y condiciones ocultas. Ellos comprenden que detrás de cada préstamo hay una cadena invisible que limita sus opciones, sus sueños y su tranquilidad. En cambio, los que manejan su dinero con sabiduría lo hacen bajo una filosofía estoica moderna. Retrasar el deseo es aumentar la libertad. Esperar no es perder, es fortalecerse. Si el impulso de comprar surge del deseo, la mejor respuesta es la calma. Si el impulso viene de la necesidad real, entonces se actúa con inteligencia y previsión. Este principio no solo protege las finanzas, también la paz mental. Séneca decía que el hombre sabio es aquel que se conforma con lo que tiene, sin sufrir por lo que no posee. En las finanzas personales, ese estado de serenidad se alcanza cuando el dinero deja de ser un enemigo o un amo y se convierte en un aliado. Usar el crédito con prudencia significa entender que no es un sustituto del ahorro, sino una extensión de la confianza. Pero la confianza que el banco te otorga debe ser menor que la confianza que tú tienes en tu propio autocontrol. Si usas una tarjeta, hazlo sabiendo que ese gasto no compromete tu paz futura.
Porque lo que realmente diferencia a las personas que siempre tienen dinero de las que siempre están endeudadas no es la cantidad de ingresos, sino la calidad de sus decisiones. Ellos planifican, prevén y nunca pierden de vista la regla de oro. Nunca gastar el dinero que aún no se ha ganado. En última instancia, el crédito puede ser un sirviente útil o un amo despiadado. Quien paga el total cada mes es dueño de su destino. Quien paga solo el mínimo se convierte en prisionero de su pasado. Y en este punto, la enseñanza estoica vuelve a resonar. No te esclavices por deseos que se disuelven más rápido que tus pagos. La verdadera riqueza consiste en poder decir no cuando todos dicen sí, en poder esperar cuando los demás corren. Así, cada decisión de no endeudarse se convierte en un acto de libertad, una declaración silenciosa de independencia interior, porque el dinero que no debes es, al final, el dinero que realmente te pertenece. Truco 4. Buscar siempre nuevas fuentes de ingreso. Hay una idea que los estoicos repetían una y otra vez. La serenidad llega cuando dejamos de depender de lo que no controlamos. En el mundo moderno, uno de los lugares donde más sentimos esa falta de control es en el dinero. Muchos jóvenes viven atrapados en un ciclo de inseguridad económica, esperando el próximo salario como quien espera la próxima ola. Pero la gente que siempre tiene dinero no vive así. No se sienta a esperar, actúa, cría, construye varios caminos que la sostienen incluso cuando uno se derrumba. Tener una sola fuente de ingreso es como construir una casa sobre una sola columna. Basta con que esa columna tiemble para que todo se venga abajo. En cambio, quienes mantienen su estabilidad económica entienden que la libertad nace de la diversidad, no del exceso. No buscan acumular por avaricia, sino por autonomía. Marco Aurelio decía que debemos ser como la roca a la que las olas golpean sin moverla. Esa roca, en el terreno financiero, se construye con varias fuentes de ingreso. En la práctica, los jóvenes que logran estabilidad financiera rara vez dependen de un solo trabajo. Algunos combinan su empleo principal con proyectos paralelos, inversiones modestas o negocios digitales. En América Latina hay ejemplos inspiradores. Un diseñador gráfico colombiano que, además de su empleo en una agencia, vende plantillas en línea y ofrece cursos por internet. Una médica mexicana que combina su práctica profesional con un canal de YouTube sobre salud preventiva, un programador argentino que invierte en criptomonedas y además asesora a pequeñas startups. Ninguno de ellos se hizo rico de un día para otro. Pero todos entendieron algo esencial. El dinero fluye hacia quien genera valor constante y diversificado. Tener 3 o 4 fuentes de ingreso no es una fantasía. Es una estructura inteligente que se construye paso a paso. La primera suele ser la principal, el trabajo estable que paga las cuentas. La segunda podría ser un ingreso complementario alineado a las habilidades personales. Enseñar, diseñar, escribir, programar, crear contenido. La tercera puede ser pasiva, inversiones pequeñas, renta de una habitación, un curso grabado. La cuarta, la más poderosa, surge de una mentalidad emprendedora. La capacidad de transformar el conocimiento o el tiempo libre en algo que otros valoren. No se trata de hacer más cosas, sino de hacerlas con intención, de poner la mente en movimiento sin caer en el agotamiento. Séneca advertía que no somos pobres por tener poco, sino por desear demasiado. El equilibrio está en multiplicar las fuentes, no en multiplicar los deseos. En la cultura latina, hablar de ingresos extra suele despertar sospechas o cansancio. Muchos piensan que eso implica trabajar sin descanso, pero el verdadero secreto está en crear sistemas que trabajen por ti. No se trata de estar ocupado todo el tiempo,
sino de construir fuentes que generen flujo, incluso cuando descansas. El joven que escribe un libro digital, crea una aplicación o monetiza un canal de YouTube, está sembrando un árbol que, si se cuida, seguirá dando fruto con el tiempo. La paciencia es clave. Ningún ingreso extra florece de inmediato, igual que ninguna virtud se construye sin disciplina. Como decía Epicteto, nada grande se crea de repente. La constancia y la claridad de propósito son la inversión más valiosa. Buscar nuevas fuentes de ingreso no es solo una cuestión económica, sino filosófica. Es aprender a no depender ciegamente del sistema, a reconocer que la estabilidad externa siempre será inestable y que la verdadera seguridad está en la capacidad interna de adaptarse. Cada fuente de ingreso es un acto de libertad. No todas serán exitosas, pero cada intento fortalece el músculo de la creatividad, la responsabilidad y la resiliencia, la riqueza. En este sentido, es la consecuencia natural de un espíritu que no teme reinventarse. Por eso, si hoy dependes de una sola fuente, comienza con la pregunta más importante: ¿qué valor puedo ofrecer al mundo que aún no estoy ofreciendo? Tal vez domines un idioma, una habilidad técnica, un conocimiento práctico o simplemente una historia que contar. Convierte eso en algo que pueda crecer. Empieza pequeño, pero empieza. La abundancia no surge de la suerte, sino de la intención y, sobre todo, no lo hagas solo por dinero. Hazlo por libertad, porque cuando diversificas tus ingresos, diversificas también tu paz interior. El dinero deja de ser una cadena y se convierte en una herramienta para vivir con propósito. Truco 5. No dejar que tu dinero se estanque. Las personas que siempre tienen dinero comparten una característica esencial que pocas veces se menciona, pero que determina absolutamente todo lo demás. No dejan que su dinero se estanque, no lo entierran en cuentas de ahorro sin propósito, no lo congelan por miedo al futuro, ni lo malgastan en impulsos pasajeros. Lo hacen moverse, crecer y multiplicarse, pero no por avaricia, sino por una profunda comprensión de cómo funciona la energía del intercambio. Marco Aurelio decía que el tiempo que desperdiciamos es tiempo que nos roba la vida. El dinero, en cierto modo, representa ese tiempo convertido en valor. Así que si dejamos que se estanque, es como si una parte de nuestra existencia se oxidara en silencio. Las personas que siempre tienen dinero saben que su estabilidad no depende de una fuente única, sino de la creación consciente de múltiples corrientes que fluyen con propósito. No esperan a que el salario les alcance, sino que diseñan sistemas para que el dinero llegue de diferentes caminos. Algunos de ellos crean proyectos paralelos, otros invierten en conocimiento, en business, en redes o en experiencias que a largo plazo generan retorno, pero lo que todos tienen en común es la mentalidad de abundancia práctica, no ilusoria. Saben que cada idea puede transformarse en valor si se cultiva con disciplina y claridad. El joven que desea prosperar debe comprender esto. Tener dinero no es solo cuestión de ahorro, sino de movimiento inteligente. Ahorrar sin visión es como construir un muro en medio del desierto, mientras que invertir con sentido es como plantar un árbol que dará sombra y fruto. La gente que siempre tiene dinero observa las oportunidades, pero no actúa desde la euforia, actúa desde la serenidad del que entiende los ciclos. Cuando la economía sube, mantienen la calma. Cuando baja, ven en ello el terreno fértil para sembrar. Son pacientes, y en esa paciencia hay una fuerza que el consumo inmediato jamás entenderá. Séneca decía que la pobreza no consiste en tener poco, sino en desear más de lo necesario. Por eso estas personas dominan el arte de generar ingresos sin perder la paz. Crean nuevas fuentes no por codicia,
sino por libertad. Cada fuente que añaden es una pequeña independencia que les permite vivir sin miedo. El dinero, cuando se entiende desde la razón estoica, no es un fin, sino una herramienta para ejercer la virtud de la prudencia. Las personas que siempre tienen dinero entienden que la riqueza real no es el monto, sino la capacidad de decidir sin angustia. Cada flujo que generan representa un grado más de autonomía frente a las circunstancias. Invierten en cosas que comprenden, no en promesas vacías. Buscan lo duradero por encima de lo espectacular. Si fundan un negocio, lo hacen desde la utilidad. Si compran algo, lo hacen porque lo necesitan o porque aportará valor a largo plazo. Nunca dejan que el brillo de lo inmediato eclipse su visión del todo. La juventud suele caer en la trampa de querer resultados rápidos, ingresos virales, recompensas instantáneas. Pero el dinero verdadero, el que perdura, se construye con el mismo ritmo que la sabiduría. Lento, constante, consciente. Los que siempre tienen dinero respetan ese ritmo, no buscan atajos, entienden que cada paso bien dado sostiene al siguiente, saben que la diversificación no significa dispersión, sino equilibrio. Si una fuente falla, otra sostiene. Si una inversión tarda, otra fluye. Así es como mantienen estabilidad incluso cuando el entorno cambia. También saben retirarse a tiempo. Así como un sabio no insiste en una conversación vacía, ellos no se aferran a proyectos sin vida, observan, ajustan, se adaptan, aprenden a soltar sin perder. Este desapego financiero nace del mismo principio que guía al estoico: aceptar lo que depende de uno y dejar ir lo que no. Por eso no temen las crisis, las usan para fortalecerse. Donde otros ven pérdida, ellos ven reajuste. Donde otros ven miedo, ellos ven oportunidad. Y hay algo más profundo. Quienes siempre tienen dinero no se definen por lo que poseen, sino por lo que pueden crear. No miden su valor en cifras, sino en capacidad. La verdadera riqueza, para ellos, está en el dominio de su mente. Saben que la emoción es el peor consejero de las finanzas y por eso entrenan su calma antes de gastar. Respiran. Antes de invertir, estudian. Antes de decidir, reflexionan. Esa pausa consciente es su ventaja más poderosa. Epicteto enseñaba que la libertad no se logra haciendo lo que uno quiere, sino dominando los propios impulsos. En el terreno económico, esa enseñanza vale oro. Así que si quieres tener dinero siempre, empieza por cultivar dentro de ti la serenidad de quien no necesita demostrar nada. Aprende a hacer que tu dinero trabaje por ti, pero sin convertirte en su esclavo. Busca la multiplicación, no por ambición, sino por propósito. Cría, invierte, aprende, comparte. El flujo del dinero se parece mucho al de la vida. Si lo retienes por miedo, se seca. Si lo haces circular con inteligencia, crece y te transforma. Llegados hasta aquí, quiero contaros la historia de un chico que parecía tenerlo todo bajo control. Pero en realidad no, porque lo que tenemos, si no sabemos gestionarlo, se desvanece como el agua entre las manos. El sonido del despertador se coló entre los sueños de Mateo como una alarma de realidad. Eran las 7:30. El mismo ritual de siempre, café instantáneo, ropa al azar, una carrera contra el reloj. Mientras bajaba las escaleras con el teléfono vibrando en la mano, pensó en la ironía de su vida. Siempre conectado, siempre cogiendo. Y sin embargo, siempre llegando tarde, no solo al trabajo, sino a sí mismo. Aquella mañana de otoño en Barcelona olía a cansancio, el cielo estaba gris y las calles húmedas. En el bolsillo, el peso de la deuda de la tarjeta y el eco del mensaje del banco. Saldo disponible, 34 euros.
Mateo se rió en silencio. Una risa sin alegría. Tenía 28 años, una carrera universitaria, un trabajo en una agencia creativa, y aún así, la sensación constante de estar sobreviviendo en el metro, mientras veía las caras somnolientas de otros como él, recordó una frase que había leído de Marco Aurelio. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Se preguntó si su vida, en ese momento, era solo el reflejo de su desorden. Esa noche, de regreso a su pequeño piso, decidió no encender la televisión. Abrió su portátil y comenzó a revisar sus gastos, no como un ejercicio de contabilidad, sino como quien revisa una historia. Cada café, cada taxi, cada suscripción olvidada, todo era una confesión silenciosa. Descubrió que gastaba más en distraerse que en vivir. Durante años, había hecho presupuestos que nunca cumplía, siempre para el yo ideal que cocinaría en casa, que no pediría comida a domicilio, que no necesitaría escapar los viernes, pero ese yo nunca llegaba. Aquel fue su primer acto de honestidad. Por primera vez, escribió un presupuesto para su yo real. No el Mateo perfecto, sino el Mateo que existía, con sus contradicciones y su cansancio. Cuando terminó, sintió algo que no esperaba: alivio, como si dejar de fingir ya fuera un primer paso hacia la libertad. Las semanas siguientes fueron un laboratorio de conciencia. Empezó a observar sus impulsos. El deseo de comprar algo solo porque estaba triste, el impulso de cenar fuera porque no soportaba el silencio. Cada gasto tenía detrás una emoción no resuelta. Entendió que su problema no era financiero, sino emocional. Y allí, sin darse cuenta, aplicó la segunda lección: distinguir entre deseos y necesidades. Un sábado, al pasar por una tienda de zapatillas, se detuvo frente a un escaparate, un modelo nuevo. 150 euros. En otro tiempo, las habría comprado sin dudar, justificándose con el clásico «me lo merezco». Pero esta vez se preguntó con calma: ¿las necesito o solo quiero sentirme diferente por un momento? Caminó de largo. Y al hacerlo sintió una extraña plenitud. Comprendió lo que Séneca había querido decir: el que no se contenta con poco, tampoco se contentará con mucho. Aquella tarde no ganó dinero, pero ganó dominio sobre sí mismo. Y eso valía más. Con el tiempo, decidió enfrentarse al monstruo que lo había perseguido en silencio. La deuda. Revisó sus tarjetas, los intereses absurdos, la ansiedad de cada fin de mes. Un día, simplemente decidió romper el ciclo. Pagó lo que debía. Canceló una de las tarjetas y prometió no volver a comprar nada que no pudiera pagar al contado. La sensación fue casi espiritual. Entendió que la deuda no solo vacía las cuentas, también vacía el alma. Esa fue su tercera lección: no usar el crédito para llenar vacíos que el dinero no puede resolver. En adelante, el crédito sería una herramienta, no una muleta. Liberado del peso de la deuda, algo cambió en él. Su mente empezó a pensar distinto. Ya no buscaba solo ahorrar, sino crear. Descubrió que cuando uno deja de vivir con miedo, aparece la curiosidad. Abrió un blog donde escribía sobre sus aprendizajes sin pretensiones. Sus textos eran sinceros, a veces torpes, pero reales. Empezó a recibir mensajes de gente que se sentía igual. Poco a poco, las visitas crecieron y una revista digital le ofreció colaborar. De repente, había creado una segunda fuente de ingresos, no por ambición, sino por autenticidad. Era la cuarta lección: multiplicar los caminos, no depender de una sola puerta, sino construir varias, pequeñas, sólidas, hechas de propósito. Mes después, sentado en un café de Gracia,
Con el sol entrando por la ventana, pensó en su dinero. Ya no era un enemigo, ni un amo. Era un flujo. Parte lo ahorraba, parte lo invertía en proyectos que le importaban. Un amigo lo invitó a participar en una iniciativa ecológica, pequeña pero significativa. Mateo no lo dudó. Puso una cantidad modesta, no esperando grandes ganancias, sino crecimiento. No del capital, sino de la experiencia, y aunque la inversión no dio el retorno esperado, no se sintió frustrado. Entendió la quinta lección: el dinero debe moverse, fluir como la vida. Si se afea, se estanca. Si se comparte, se multiplica. Una mañana de primavera, caminando por la playa de la Barceloneta, sintió el viento frío y el olor del mar. Por primera vez en años, no tenía prisa, ni deudas, ni urgencias, ni esa ansiedad de no estar haciendo suficiente. El silencio interior era nuevo, pero familiar, como si siempre hubiera estado allí esperándolo. Recordó las palabras de Epicteto: la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en querer lo que se hace. Sonrió. Había dejado de correr, y al hacerlo, había llegado exactamente donde quería estar hoy. Cuando alguien le pregunta cómo logró tener dinero siempre, Mateo solo responde: no busco tenerlo, busco merecerlo, porque entendió que la riqueza no empieza en el banco, sino en la mente, y que el verdadero lujo no es poseer más, sino necesitar menos. En la búsqueda del equilibrio entre el tener y el ser, entre lo que poseemos y lo que realmente necesitamos, se esconde una de las lecciones más antiguas que la humanidad ha tratado de descifrar: cómo vivir con abundancia sin ser esclavos del dinero. Los estoicos enseñaban que la verdadera riqueza no depende de lo que uno tiene, sino de lo poco que necesita. Why? Sin embargo, el dinero sigue siendo una herramienta fundamental de la vida moderna. Comprenderlo, dominarlo y utilizarlo con inteligencia es una forma de libertad. Hoy te voy a hablar de los 5 principios que las personas que siempre tienen dinero aplican de manera casi natural. No se trata de magia ni de suerte, sino de mentalidad, disciplina y autoconocimiento. El primero es simple pero poderoso: hacer un presupuesto para tu yo actual, no para tu yo ideal. Muchos de nosotros caemos en la trampa de planificar desde la ilusión. Creemos que el mes siguiente seremos más disciplinados, más frugales, más racionales, pero la mente humana no cambia por decreto. Los hábitos financieros son reflejo de nuestros hábitos de vida y no se transforman solo con una cifra escrita en una hoja. Por eso, el secreto está en mirar de frente la realidad, observar cómo gastamos hoy, sin juicio, y desde ahí construir. Como decía Epicteto, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Si desconoces tu presente financiero, no podrás navegar hacia el futuro que deseas. Ajusta tu presupuesto, no a tus deseos, sino a tus actos. Y una vez que tus actos cambien, deja que el presupuesto los siga. El segundo principio es aprender a distinguir entre lo que necesitas y lo que solo deseas. Parece obvio, pero no lo es. Vivimos en una época en la que el deseo se disfraza de necesidad con demasiada facilidad. Queremos todo y lo queremos ya, pero la serenidad nace cuando uno comprende que no todo lo deseado es esencial. Marco Aurelio decía que la riqueza consiste en tener pocas necesidades, así que te propongo una práctica estoica moderna. Clasifica tu vida en 4 niveles: lo que debes tener, lo que te gustaría tener, lo que podrías tener y lo que no necesitas tener. Cuando pongas cada cosa en su lugar, sentirás una ligereza interior, porque ya no serás esclavo del impulso. Aprenderás a agradecer lo que tienes y a desear menos, pero con más intención.
El tercer principio es evitar la deuda de consumo. No se trata de demonizar el crédito, sino de comprender su naturaleza. El crédito puede ser una herramienta útil cuando se usa con inteligencia, pero se convierte en una trampa cuando financia caprichos. El estoico Séneca advertía que quien pide prestado se hace siervo del acreedor. Las personas que siempre tienen dinero no compran con dinero ajeno cosas que no pueden pagar. Si no puedes pagarlo hoy, ahorra. La paciencia también es una forma de riqueza, y si usas tarjetas, que sea porque controlas el dinero, no porque el dinero te controla a ti. El cuarto principio es expandir tus fuentes de ingreso. Quien depende de un solo flujo económico vive en constante fragilidad. La vida es incierta, y la estabilidad nace de la diversificación. Los que prosperan no se conforman con un sueldo. Crean, invierten, aprenden y buscan nuevas formas de generar valor. No se trata solo de ganar más, sino de no poner todos los huevos en la misma canasta. En palabras de Séneca, la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Prepárate siempre. Finalmente. El quinto principio. No dejes que tu dinero se estanque. El dinero quieto se debilita. Pierde fuerza. Se disuelve con el tiempo y la inflación. Haz que trabaje por ti. Invierte. Cría. Muévelo con sabiduría. No necesitas ser un experto. Solo tener curiosidad y voluntad de aprender. Los que siempre tienen dinero no lo guardan por miedo, sino que lo hacen circular con propósito. Entienden que el dinero es energía y que su valor crece cuando fluye hacia algo que genera más valor. Estos 5 principios, aplicados con constancia, pueden transformar no solo tu economía, sino tu relación con la vida, porque la gestión del dinero no es una cuestión de números, sino de filosofía personal. Cuando dominas tus finanzas, dominas tus impulsos, y al hacerlo, dominas una parte de ti mismo. Ese es el verdadero sentido de la libertad estoica, ser dueño de tus decisiones. Si aplicas estas ideas, verás cómo tu relación con el dinero cambia profundamente. No se trata de tener más, sino de vivir mejor, con propósito, con equilibrio, con calma. En el próximo episodio hablaremos de cómo pasar de la teoría a la acción, cómo construir un sistema financiero personal sólido, paso a paso, sin complicaciones ni estrés, porque el conocimiento sin acción es solo una promesa. Así que suscríbete. Guarda este episodio. Hasta entonces, que encuentres la serenidad en tus decisiones y la abundancia en tu disciplina. Música suave. Y nos vemos pronto.